contento otra vez por darle este estudio que es muy bonito que le vamos a dar hoy. Sí, muy bueno. Cambiando nuestros pensamientos. Cambiando nuestros pensamientos porque venimos con unos pensamientos muy errados. Sí. De los padres de nosotros, nuestros familiares. De nuestro entorno en el cual nacimos, sí, las vidas, las situaciones traumáticas que pudimos haber vivido, sí, que señor. a lo mejor en este momento nos están obstaculizando nuestro caminar en Dios. Así que en el nombre de Jesús vamos a comenzar nuestro estudio, pero primeramente vamos a orar. Búsquense su papel, lápiz y su Biblia. Amén. Para que tomen eso. Y si quieres se pone un cafecito al lado también y se lo van tomando poco a poco. Poco a poco. Padre, te damos gracias a ti, te bendecimos a ti, Señor, porque tú todo lo imposible lo haces posible. Yo te pido por los que nos están viendo en este momento y nos están oyendo, Señor, que tú le cambies los pensamientos, Señor, como tú lo sabes hacer, y le cambies los corazones también, Señor, para que entiendan esta palabra, Señor, y le llegue lo más profundo de su ser, Señor. Te pedimos también, Señor, por las naciones que están infectadas, Señor, que tú las limpies completamente de adentro hacia afuera, Señor, los que están enfermos de cáncer y otras enfermedades también, Señor, sánalos completamente de adentro hacia afuera. Señor, los que no tienen comida en este momento, los países que no tienen comida a sus habitantes, dale las comidas que ellos necesiten, Señor, dale su trabajo también. Dale todo lo que necesitemos, Señor, en este momento. Te lo pedimos a ti, Señor, porque tú lo imposible no nos hace posible. Te damos las gracias a ti, te bendecimos a ti en este día y que toda la gloria sea para ti, mi Señor. En nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gracias, Dios me los bendiga a todos los que nos están viendo ahorita y nos están oyendo. Nuestro tema de hoy es cambiando nuestros pensamientos. Hay muchos cristianos que no entienden que la batalla por nuestros pensamientos contra el enemigo, contra Satanás, está en nuestra mente y allí es donde ocurren todos los eventos. Y también ignoran las maquinaciones de Satanás. Sí. Cuando esto sucede, podemos decir, como está escrito en Oseas capítulo 4, verso 6, ¿verdad? Que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó entender que hay batallas que tenemos que librar en nuestra mente. Y también, como está escrito en 2 Corintios capítulo 2, 11b, segunda parte, ¿verdad?, del versículo, pues no ignoramos sus maquinaciones, las maquinaciones de Satanás. Pablo nos llamaba la atención diciendo no ignoremos las maquinaciones del enemigo, porque él toma lugar cuando nosotros abandonamos los lugares, Satanás toma lugar. Cuando nosotros abandonamos los lugares de Dios, por ejemplo, en ese versículo habla del perdón, ¿verdad? Entonces, si no perdonamos, Satanás toma lugar entre nosotros y por eso debemos perdonarnos todas las ofensas. ¿Por qué? Dice Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. La fe en Dios es el camino cristiano para vivir y el razonamiento filosófico humanista es el camino de los hombres y a menudo se encuentran en conflicto. No sugerimos que ignoremos la responsabilidad de pensar. Por el contrario, Dios nos pide que pensemos y que tomemos decisiones conscientes. Dios es un Dios racional y hace su obra por medio de nuestra capacidad de razonar. El Señor dice en Isaías 55:9 lo siguiente: como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Somos incapaces de determinar los pensamientos divinos por medio del razonamiento humano. En consecuencia, dependemos de la revelación divina. Bueno, para explicar un poco mejor, vamos a hacer un cuadro en nuestra mente. Vamos a dividir en plan A, primer cuadro, que es el camino de Dios, y plan B, segundo cuadro, que es el camino del hombre. En el plan A es vivir por fe el camino de Dios y en el plan B es vivir nuestro camino siguiendo el razonamiento humano. Salomón nos exhorta a seguir el camino de Dios en Proverbios 3, versos 5 y 6. Fíate de Jehová, dice así, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Eso quiere decir confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión, en tu propio razonamiento. Así es. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Vamos otra vez al cuadro plan A. La fuerza del plan A
la determina nuestra convicción personal en el sentido de que el camino de Dios siempre es el correcto. O sea, en el plan A, nosotros vamos a estar con una convicción real, firme, de que el camino de Dios va a ser el correcto. La fuerza del plan B la determina la cantidad de tiempo y energía que invertimos en pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Por ejemplo, el plan de Dios es que el matrimonio sea un compromiso monógamo y vitalicio. Supongamos que una esposa que no trabaja comienza a razonar: ay, no sé si mi matrimonio va a durar. En caso de que así ocurra, de que no dure, es mejor que yo consiga un trabajo para asegurar mi futuro. ¿Qué sucede? Que todo compromiso que haga una persona con el plan B disminuye su compromiso con el plan A. Mientras más piensa en B, mayores son las posibilidades de necesitarlo, y en realidad ha hecho planes para el fracaso de su matrimonio. El plan A era que el matrimonio fuese vitalicio y monógamo para toda la vida, y el plan B era su propio razonamiento, se fue tras su propio razonamiento. Así es. No tengo plan B para mi matrimonio, porque nuestro compromiso es para toda la vida. Amén. El matrimonio de nosotros es para toda la vida. No vamos a gastar fuerzas en pensar en nuestro propio razonamiento. Y porque no si voy a tener plan B. ¿Para qué? Si tengo el plan A con mi Dios amado. Amén. Y así es, esto es un ejemplo, así es en todas las cosas en donde tú quieres seguir el camino del Señor. No puedes tener plan B. Tu plan, y ahí dándole fuerza al plan B menos, porque pierdes la oportunidad de comprometerte internamente, señor, con el camino de Dios. Señor. Mientras más tiempo y energía invertimos en la contemplación de nuestros propios planes acerca de cómo dirigir nuestra vida, es menos probable que busquemos el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan A. El plan A. No el B, ¿verdad? Comenzamos a rebotar entre reconocer el plan de Dios y nos apoyamos en nuestra propia prudencia. En la Biblia, Santiago dice que esta es una persona de doble ánimo. En Santiago 1:8 dice lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando te la pasas titubeando entre el plan A y el plan B, tu crecimiento espiritual se verá confuso. Tu madurez en Cristo queda bloqueada. Tu experiencia cotidiana como creyente se verá marcada por la desilusión, el desaliento, la derrota. Nunca vas a poder entender qué está pasando. Y es que has perdido energías planificando de acuerdo a tu propio pensamiento y no estás decidiendo vivir por fe. ¿Dónde se originan los pensamientos del plan B? ¿Dónde se originan? Se originan, número 1, en tu carne. La carne aún genera pensamientos e ideas humanistas. Nuestra carne es parte de nosotros, está entrenada para vivir independientemente de Dios. Antes de que fueras cristiano, está entrenada. Antes de la salvación no había plan A. En nuestra vida nosotros estábamos totalmente dirigidos por nuestro razonamiento, separados de Dios, ignorantes de los caminos de Dios y decididos a tener éxito por medio de recursos propios y habilidades naturales. Cuando nacimos de nuevo, nos convertimos en una nueva persona, pero nadie oprimió la tecla borrar en nuestra memoria. ¿Y qué sucede? Que trajimos con nosotros la nueva fe, todos los caminos del viejo plan B con sus patrones de pensamiento. Así es. Número 2, estamos influenciados continuamente por este mundo caído. Los medios de comunicación y el ambiente del mundo están dominados por la manera de pensar el plan B. Así es. Y número 3, el Dios de este siglo, que es Satanás, se ha opuesto a la palabra de Dios desde el huerto del Edén. Imagínense de dónde viene todo esto. El padre de las mentiras va a tentar, acusar y engañar a los hijos de Dios, como lo hizo con Eva, si lo dejamos. Por eso es que es importante este estudio. Cambia tu pensamiento, cambia tu mente y no te dejes dominar por todos los pensamientos del mundo, como estamos hablándote, ¿verdad? Por el ambiente, por Satanás, que te habla en primera persona. A veces tú estás pensando y Satanás te dice, yo quiero tal cosa, un deseo que tú sabes que no es correcto, que no está bien de parte de Dios. Entonces tú estás pensando que lo estás pensando tú y no eres tú, es él, porque él engaña y acusa, y si tú dejas que Satanás siga, pues entonces caes en ese plan del enemigo.
Además de esto, existen falsos profetas también, falsos maestros, médiums, espiritistas que van a desviar a muchas personas. Estamos hablando de que hay personas que acuden para pedir consulta a hechiceros, a personas que leen cartas, Sí, señor. astrología y una serie de elementos. Todos estos te van a llevar Tarot. al plan tarot, etcétera. Todos estos te van a llevar al plan B. Nunca te van a llevar al plan A. Dios ha provisto de todo lo que necesitamos para ganar la batalla por nuestros pensamientos. Y ahora le vamos a dar la fortaleza de la mente. Hay fortalezas en la mente. La naturaleza de la batalla se presenta en la mente para destruir las fortalezas que se han levantado contra el conocimiento de Dios. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 10, versos del 3 al 5. Dice así: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, preste atención, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú, que es todo. Las fortalezas de la mente se han levantado contra el conocimiento de Dios a causa de... Primero, el ambiente en el que fuimos formados. Esto es importante. Todo lo que aprendimos en los primeros años formativos de nuestra vida fue asimilado del ambiente en el que fuimos criados, en el ambiente donde fuimos educados. Y todo ocurre de dos maneras. Número 1. Aprendimos fundamentalmente a través de las experiencias. Las actitudes y creencias se formaron a la larga por el contacto del hogar donde crecimos, el vecindario donde jugamos, la escuela donde nos educamos, los amigos que tuvimos y la iglesia donde asistimos o dejamos de asistir. Todas las experiencias de la niñez dieron forma a nuestra cosmovisión. Número 2. Las creencias y actitudes que se formaron en nuestra mente debido a las experiencias traumáticas, ¿verdad? Esas también forman parte del ambiente en el que fuimos formados, esas experiencias traumáticas, tales como por ejemplo la muerte de uno de los padres, el divorcio, el abuso emocional, el abuso físico o abuso sexual. Las experiencias traumáticas se graban con fuego en la mente y dejan impresiones perdurables. Eso levanta fortalezas. Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 2, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esas fortalezas que se fueron levantando en nuestra mente en contra del conocimiento de Dios y que salieron de allí también de nuestra mente argumentos que se levantaron contra el conocimiento de Dios, dice Pablo, que a través de la renovación de nuestro entendimiento se derriban. Y dice que a través de la renovación de nuestro entendimiento podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El argumento de Pablo es que todos hemos sido conformados a este siglo, aunque en diferentes formas, y seguimos todavía en ello. Como creyente podemos oír música que no es conveniente, mirar programas que no son buenos, tener amigos malos y pensar con maldad. Todavía somos tentados a vivir en forma independiente de Dios, porque vivimos en un mundo caído. Y por eso tenemos que estar bien pendientes, ¿verdad? De que tomar decisiones, de que no nos dejemos arrastrar por nuestra carne, porque Sí, tenemos que renovar nuestro entendimiento. Así es. Por la manera en que cedemos ante la tentación. La tentación siempre viene por medio del pensamiento. Y la clave para resistirla es llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ok. Ese ejemplo vamos a dividirlo en cuadros. Imaginémonos que estamos viendo una caricatura, unas comiquitas. En el cuadro 1 dice así: saldré a dar una vuelta, pero no pasaré cerca del supermercado. En el cuadro 2 dice: pasaré cerca del supermercado, pero no entraré. En el cuadro 3 piensa: entraré al supermercado, pero no pasaré por el pasillo donde hay caramelos en oferta. En el cuadro 4 piensa: miraré los caramelos, pero no los tocaré.
En el cuadro 5 dice, tomaré los caramelos, pero no los voy a comprar. En el cuadro 6 piensa, voy a comprar los caramelos, pero no los voy a abrir. En el cuadro 7 dice, bueno, los voy a abrir, pero no les voy a tomar el olor, no los voy a oler. En el cuadro 8 dice, bueno, los voy a oler, pero no los voy a probar. En el cuadro 9 dice, los voy a probar, pero no me los voy a comer. Y en el cuadro 10, ¿qué cree usted que sucede? Come. Caramelo. Bueno, así es la tentación. Así vamos cediendo ante la tentación. Sí, vamos señor. cediendo hasta que ya caemos como en un tobogán, ¿verdad? Como dice, un tren fuera de control. Una persona que, por ejemplo, que te va a hacer caer y te llama por teléfono, en la primera, pan, lo desvía. En la primera. En la segunda te pones a pensar, ay, lo desvía otra vez. Y ya en la tercera cae. En la tercera caes porque estás pensando, ¿Qué va a hacer con esa persona con que vas a caer? razonar. ¿Cuál es el razonamiento ahí? Apaga el celular. Exacto. Y listo, y lo prende en la noche. Así es. Mire, la Biblia nos enseña que Dios ha dado un camino de salida para toda tentación. En 1 Corintios 10:13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, Amén. pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. O sea, que la tentación llegará, que podemos resistirla. Amén. No que no la podemos resistir. Amén. ¿Verdad? Así mismo es. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Fíjense. En el ejemplo del personaje de la caricatura, perdió la batalla desde el momento que decidió dar una vuelta. Así es. Sí, señor. Así que si no llevamos cautivo el primer pensamiento, probablemente perderemos la batalla en contra de la tentación. Sí, señor. Todos tenemos que aprender la práctica del pensamiento en el umbral. Como decías tú, ¿qué vas a hacer? Apagas el celular. Si te está llamando una persona que con ella vas a pecar, ¿verdad? Apaga el teléfono. Ya no te Exacto. pongas a pensar, ay, pero si vuelve otra vez, bueno, lo dejas encendido, bueno, en algún momento, Sí, después estás la atiendo, esperando ahorita la no. detonación. Exactamente, ahorita la atiendo, después no, desde un momento ya niégate, ya borra el número Borra de el teléfono, número, apágalo y ya está. borra el número de teléfono de tu celular, aparta contacto con esa persona porque sabes lo que viene Sí, después. señor. Así que tenemos que aprender la práctica del pensamiento en el umbral. Pensar, bueno, ¿qué estoy pensando? Me estoy dejando llevar. Tengo que cortar con esto. Necesitamos emprender la huida en el momento en que nuestros pensamientos se inclinen contra la verdad y la justicia. Otro ejemplo, un hombre que lucha contra la lascivia, ve un cuadro pornográfico y tiene la oportunidad de responder pensando, ha terminado mi relación con el pecado, no tengo que ceder a esto, decido ahora mismo llevar mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, no voy a mirarlo y ni siquiera voy a pensar en él. No volteas, ¿verdad? Y entonces dejas de mirarlo, se deshace de la revista o se aleja del lugar de la tentación. Si en el umbral vacila, mira el cuadro y comienza a fantasear, se lanzará por la pendiente emocional y producirá una respuesta física que le será difícil detener. Lo que debe hacer es capturar el pensamiento inicial de la tentación y así el pensamiento no lo capturará a él. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta de que junto con el pensamiento se produce una respuesta emocional. Sí, y esa señor. respuesta emocional, cuando ya estamos ya en el lado de la respuesta emocional o la respuesta física, ya imagínate, estás prácticamente yéndote por el tobogán. Sí, Por señor. eso es que tenemos que aprender a capturar el pensamiento en el umbral, en el momento. Y como este hombre, que es importante este ejemplo, ¿verdad? Este hombre declara en su mente, piensa y dice, ya yo terminé mi relación con el pecado, no tengo que ceder a este pecado, decido ahora mismo llevar mi pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, no voy a mirarlo y ni siquiera voy a pensar en él. Entonces se retira, deja de mirarlo, etcétera. Deja de acariciar el pecado. Ahí es donde nosotros tenemos que, no debemos caer allí, ya en el momento cuando, como dices tú, que te pones a pensar, Sí, en la segunda llamada. ya estás, ya ahí Ya caíste. caíste. Sí. No lo para nadie. Exactamente. Por la capacidad que tenemos de considerar y elegir, si comenzamos a cocinar un pensamiento tentador en nuestra mente,
nuestras emociones se verán afectadas y crecerá la posibilidad de ceder a la tentación. La respuesta física y emocional a nuestro pensamiento puede ser tan rápida que podríamos creer que no podemos controlar ese proceso, pero sí podemos controlarlo. Todo creyente tiene un botón de no. Esa es la primera mentira que tienes que derribar, de que no puedes controlarlo. Exacto. Sí lo puedes controlar, evidentemente en el momento oportuno, ¿verdad? En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tenemos la capacidad de elegir lo que pensamos porque tenemos libre albedrío, por lo cual podemos decidir pensar correctamente y así nuestras emociones responderán a esta manera de pensar. Si lo que pensamos no se basa en algo real, nuestras emociones no van a reflejar la realidad, sino que reflejarán angustia, ansiedad por cosas que no han sucedido y que no sabemos cómo resultarán. Hay personas que se preocupan por eventos que ni siquiera van a suceder. Por ejemplo, Se imaginan, ¿no? se imaginan, exactamente. Y esa es una mente como macabra, ¿no? Que dice, si este viene aquí, me hace esto, le hace aquello, que yo va a salir así. Y resulta que la Algo persona así, ¿no? viene con un regalo para ti. Exactamente. Imagínate. O viene a pedirte perdón. O viene a pedirte perdón. Y tú estás maquinando que cuando llegue le quito la cabeza. Así le pasó a un amigo, Sí. a un amigo nuestro, que le dice a la secretaria, ahí está fulanito de tal. Y fulanito de tal era una persona que la última vez que había estado en la oficina se había ido bajo una discusión, no quería pagar, decía que él no debía nada y sí debía bastante dinero. Y entonces él dice, ay, bueno, dígale que pase, pero en su momento, ay, ahí viene fulano, eso es otro problema más. Y resulta que fulanito venía a pedir perdón. Sí, señora. Y venía, bueno, llorando, Por debajito, pues. llorando. Él venía a decirle, perdóname por todo, yo sí es verdad que te debo y esto, necesito que me perdones. Y él se sorprendió y dijo, no podía, casi que no lo podía creer. Sí. Pero eso sucede porque nosotros nuestros pensamientos los apresuramos, los adelantamos y entonces nos olvidamos que nuestras emociones están tan involucradas que hacemos sufrir a nuestra alma. Muchos cristianos no se sienten seguros de la salvación. No sienten que Dios los ama porque hay viejos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Cuando derribamos esa fortaleza y llevamos todos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, nuestras emociones comienzan a conformarse a la realidad del amor de Dios. Amén. Si escogemos creer la mentira, nuestras emociones nos harán avanzar por el camino de la tentación. ¿Por qué? Porque hemos basado nuestro pensamiento en un razonamiento humano. Exactamente. En vez de confiar en el Señor, tengo fe que todo va a salir bien. Así es. Este Señor que está llegando a lo mejor es un Señor problema, pero en ti, Señor, voy a esperar y voy a confiar. Así es. Recordemos que las fortalezas en la mente, ¿verdad?, se han levantado. Estamos estudiando por qué se han levantado. Entonces el número 4 es por la acción, hábito y fortaleza que desarrollamos. Cuando consideramos y elegimos tener pensamientos que nos llevan a caer en tentación y nos han disparado una respuesta emocional hacia el plan B, entonces actuaremos de acuerdo con esa decisión y adoptaremos esa conducta. Estábamos programados. Una cosa nos llevaba a la otra. Podemos sentirnos resentidos por nuestras acciones y pretendemos que no somos responsables de lo que hicimos. Sin embargo, a esta altura sí somos responsables de nuestras acciones porque no tomamos cautivo el pensamiento tentador en el momento que apareció en el umbral de nuestra mente. Esa es nuestra responsabilidad. Y allí es donde tú vas a poner en práctica la sabiduría de Dios. Tienes que tomar conciencia de todos tus pensamientos para capturar el pensamiento en el momento que está en el umbral, pasando por allí. Sí, señor. Si ejercitamos este hábito durante un tiempo, ¿qué sucede? Si ejercitamos un hábito contrario al plan A, que es el plan de Dios, ese hábito se convierte en una fortaleza. Cuando la fortaleza del pensamiento y respuesta se arraigaron en la mente, se hace difícil que la capacidad te permita decidir y actuar en sentido contrario a ese patrón, porque se establece un patrón. Sí. Es como conducir un camión.
por el mismo camino de tierra tantas veces que se hace surcos profundos. Después de un tiempo ni siquiera tendremos que usar el volante. Naturalmente en los surcos y cualquier intento de sacarlo tendrá resistencia, o sea que no puedes porque están los surcos hechos. Imagínate, así es la fortaleza entonces que se forma en la mente cuando nosotros cedemos ante la tentación Sí, y señor. establecemos hábitos de esa manera. La conclusión: para cambiar nuestros pensamientos debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, como lo vimos ya en Romanos 12:2, que dice así: no os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Llenándola de la palabra de Dios. Ganamos la batalla por nuestra mente, dejando que la paz de Dios gobierne nuestros corazones y dejando que su palabra more en abundancia en nosotros y que podamos creerlas por medio de la fe. Dios no miente, no es hijo de hombre para mentir, no es hombre para arrepentirse. Tenemos que creerle al Señor toda su palabra, todo lo que sale de la boca de Dios es verdad, Sí, se Señor. cumple. El cielo y la tierra Así pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Para siempre. Entonces, necesitamos establecernos firmes en esa roca para poder batallar contra las fortalezas y los argumentos que se han levantado contra el conocimiento de Dios. Recuerden que se levantan argumentos porque hemos aprendido del mundo todas esas ideas, todos esos pensamientos, y se levantan fortalezas que son producto de todas las experiencias que hemos vivido y los hábitos que hemos establecido, Sí, que como señor. explicaba el gordo ahorita, ¿verdad? Es como esos surcos que se abren porque el camión pasó tanto tiempo por allí que hasta lo puedes llevar sin manejar el Soltarlo, volante, sí. con el volante Va- suelto. Sí, señor. Así vamos en bajada y cuidado el que se atraviese. Entonces el Señor te dice, no, vamos a cambiar el hábito, cambia el pensamiento. Por Sí, eso es la señor. invitación de este estudio, a cambiar el pensamiento. La base del estudio es Romanos 12:2 y 1 Corintios capítulo 10 del 3 al 5. A medida que llenemos nuestro corazón con la verdad de Dios, estaremos preparándonos para llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Amén. Amén. Llenemos nuestro corazón con esa verdad. Vamos a orar por todos los que nos escuchan y nos ven para pedirle al Señor que les dé en su corazón la fortaleza para creer la palabra de Dios y ponerla en práctica. El Amén. Señor nos ha dicho que no quiere que nosotros seamos tan solo oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la ella. palabra, sí. Entonces vamos a pedirle al Señor ese ánimo, esa fortaleza, ese espíritu de Dios enseñable, que el Señor nos dé un espíritu enseñable para aprender su palabra y para ponerla por obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, oramos por todos los que nos ven y nos oyen en Sí, este Señor. momento. En el nombre Y de en el Jesús. nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos envíes a cada uno de ellos espíritu enseñable. Un espíritu que los ayude a aprender su palabra y que sean dóciles para aprenderla y para ponerla en práctica, para vivirla. Padre, en el nombre de Jesús, destapa los oídos, abre los ojos y que en su mente puedan pensar conforme a tu palabra. Que cada uno de ellos pueda renovar su entendimiento y que tu palabra, Padre, en cada una de sus bocas y de sus pensamientos fluya con poder para derribar fortalezas y derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. En el nombre de Jesús, tú eres poderoso para salvar. Y te damos gracias, Señor, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que en esta hora, la fe de cada uno de los que nos ve y nos oye, Señor, queda aumentada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios me los bendiga. Hasta Dios la los próxima. bendiga. Cambia tu pensamiento en obediencia a Cristo Jesús. Y recuerda que los pensamientos del Señor son tan altos como el cielo. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros.